Vamos así la historia con este tercer capítulo de la iglesia de San Antonio de Padua. No se pueden perder este final de los 3 programas que hemos hecho dedicado a un lugar verdaderamente maravilloso. Buceando en la historia de este partido, de esta ciudad, de este lugar que sigue creciendo, que tanto queremos, pero que tiene detrás de todos nosotros una historia larguísima, de personajes riquísimos que ustedes han compartido con nosotros, de lugares maravillosos, como la iglesia de San Antonio de Padua. Hoy será el tercer capítulo dedicado a este lugar tan hermoso, tan simbólico de la ciudad de San Antonio de Padua, pero también obviamente de nuestro partido de Merlo, porque de alguna manera reúne a todos los que estamos en Merlo. Es una de las iglesias más importantes que tiene nuestra ciudad. Y hoy quienes van a hablar, a participar, a contarnos un poco de la historia y un poco de la función que cumplen hacia la comunidad, no solo a la comunidad religiosa, a la comunidad en general, son los curas párrocos, que van a abrirnos las puertas de la iglesia, nos van a contar cuál es su función. Está verdaderamente muy interesante para todos aquellos que se acercan normalmente y para aquellos que no lo hacen, que escuchen atentamente lo que cuentan estas personas que viven el día a día de la iglesia y cumplen socialmente una función muy importante. Cerramos así la historia con este tercer capítulo de la iglesia de San Antonio de Padua. No se pueden perder este final de los 3 programas que hemos hecho dedicado a un lugar verdaderamente maravilloso. Yo soy ministro de la Comunión, mi nombre es Julio Silva. El Ministerio de la Comunión, vamos a decir, soy laico, porque el Ministerio de la Comunión no clericaliza, no soy sacerdote, aunque ayudo al sacerdote, por ejemplo, a dar la comunión, ¿no? ¿En qué consiste el Ministerio de la Comunión? Justamente en eso, ¿no? El Ministerio de la Comunión ayuda al sacerdote en las tareas parroquiales en general. Y también ayuda al sacerdote en las misas, en el santo sacrificio de la misa, para, sobre todo cuando hay mucha gente, ¿no? El ministro ayuda al sacerdote a dar la comunión. El obispo siempre nos ha recomendado que usamos el alba, que usa también el sacerdote, es esa vestidura especial que es blanca, ¿no? Como usa igual el sacerdote, y el cíngulo, que se abrocha para dar la comunión, pero estamos autorizados, pero no usamos, por ejemplo, estola ni usamos casulla como el sacerdote. Eso no va, ¿no? Eso no corresponde. Se hace eso por una cuestión de ordenamiento. De cualquier manera, eso lo decide el obispo. En otros lados hay veces también hay ministros que usan como una especie de guardapolvo, ¿no? De un color determinado para diferenciarse del sacerdote. Esto es para dar la comunión, ¿no? En el caso del altar. También en el caso mío hay veces hacemos también de acólitos, es decir, cuando no hay acólitos también alcanzamos al sacerdote las cosas necesarias para el altar, por ejemplo la vinajera con el agua y el vino, el cáliz, el copón y todas las cosas que se ponen aparte cuando se hace la presentación de las ofrendas en la misa. Entonces nosotros se la alcanzamos al sacerdote, eso es un acolitado. También otro acolitado que a veces hacemos los ministros, porque acá somos
podemos decir que somos 7 ministros, ¿no? Hay, 5 varones y 2 señoras, ¿no? En total. También, por ejemplo, hacemos otro acolitado, que es otro ministerio, que es el leer las lecturas. Generalmente las lecturas son leídas por los hermanos que vienen a la misa, a las celebraciones. Pero cuando no vienen, no se puede conseguir alguien que lea, entonces leo yo, algún ministro o ministra, podemos hacer las lecturas que corresponden a los laicos, ¿no? Porque el Evangelio, sí, ahí lo lee el sacerdote. Por otro lado, nosotros también, los ministros, podemos hacer en algunos casos celebraciones en ausencia del sacerdote, que no son misas, no es misa, es una paraliturgia, se llama, celebración de la Eucaristía y de la palabra de Dios, ¿no? Es una celebración más corta, que no tiene consagración, porque nosotros no podemos consagrar, pero sí, como dije antes, podemos dar la comunión, ¿no? Y en ese caso sí, hasta podemos leer el Evangelio y después dar la comunión a los fieles que están en ese día. Significa que no tiene consagración en este sentido, en que ya en ese momento, cuando hacen celebraciones, la Eucaristía ya está consagrada y está en el sagrario, el lugar especial de la misa que todos conocen, que es el sagrario, porque nosotros no podemos consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, porque no tenemos esa potestad que solamente está dada al sacerdote. Por eso nosotros podemos hacer la lectura y dar las comuniones, y dar la comunión que ya está consagrada en el sagrario. Entonces sí, esto está ya preparado así en caso de que no esté por algún motivo el sacerdote en ese momento, pero es excepcional. Pero sí, por ejemplo, para nosotros los ministros, hablo en general, podemos hacer esta celebración en las capillas más chiquitas, cuando hay pequeñas capillas en otro lado. En el caso de San Antonio de Padua, lo que hay son ermitas. Las ermitas son unos lugares en donde se colocan, por ejemplo, tenemos ermitas de la Virgen de San Nicolás, de la Virgen de Luján, de la Virgen de la Medalla de la Milagrosa, de Seferino Namuncurá y de San Expedito. Están colocados en algunos lugares de acá de San Antonio de Padua, en las esquinas, en la calle, la gente pasa que no puede ir, por ahí puede venir a la misa, y entonces se detiene delante de la ermita y reza ahí, ¿no? Es como un pequeñito oratorio en la calle. Y ahí el sacerdote va y hace misas en los días festivos de cada uno de los santos. Y si en ese momento no puede ir el sacerdote, entonces sí, yo que soy laico u otro laico puede ir a hacer la celebración en lugar de la misa. Para ser ministro de la Eucaristía lo que se requiere son un año de estudios, que se ha hecho, antes se hacía en Morón, porque la diócesis era más amplia, ¿no? Después se dividió la diócesis y ahora está la diócesis de Morón, que está el obispo Luis Guillermo, el apellido no recuerdo porque es muy complicado, y acá está en la diócesis nuestra de Merlo Moreno está el obispo Fernando María. Entonces el que designa los ministerios laicos es el obispo siempre, el que rige todo el aspecto, que da las autorizaciones y que le dice al párroco, ¿no? para que el párroco ponga en función a los ministros, ¿no? Entonces se requiere más o menos un año de estudio, que es un año que una vez por semana se va uno a capacitarse en ese sentido, ¿no? De cualquier manera, el ministro de la comunión tiene que ser una persona que esté dentro de la comunidad, ¿no? Que trabaje en la comunidad, que sea conocido y que ya sea conocido también por sus condiciones, por su capacidad moral más que nada, ¿no? Y su trabajo dentro de la parroquia, ¿no? Por ejemplo, yo estoy trabajando en la parroquia de Padua desde el año 1970. Digo trabajando porque
aparte de la misa y eso, hago otras tareas también, ¿no? Estoy siempre en función de la parroquia y tengo la gracia de Dios, como decir así, de vivir cerca de acá 3 cuadras, así que me resulta cercano el viaje y poder estar acá cómodamente, y aparte porque tengo la vocación, ¿no? La vocación al ministerio, y acá puedo decir un chiste también, ¿no? En el sentido que a veces me llaman el Padre Julio. Y yo digo, como dijo hoy el padre, yo no soy padre de familia, ¿no? Soy padre de familia, estoy casado, tengo 2 hijas, ¿no? Entonces, porque como dije antes, el ministerio no clericaliza, pero hay veces, por ejemplo, está la misa y algunas personas me llaman y me dicen padre, ¿no? Y yo le digo, no, yo no le puedo estar explicando a todo que no soy padre, ¿no? Algunos se lo digo, pero como anda a las corridas, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Pero me da risa a veces, ¿no? Cuando me dice, y los demás también, todos nos reímos, ¿no? Nunca estamos, por ejemplo, sentados en el altar, ¿no? Nos sentamos a un costado, ¿no? A un costado del altar, sí. Nosotros tenemos que cumplir, como todos los laicos, la misa dominical, vamos a decir. Ahora, como yo estoy jubilado, vengo a hacer esa tarea también los días de semana, porque acá en Padua hay misa de martes a viernes todos los días a las 19 horas. De cualquier manera, en esa misa generalmente hay 1 o 2 sacerdotes, entonces no hago ese ministerio que hago los domingos, ¿no? Por ejemplo, ahí hago otro ministerio que es el acolitado y el canto, porque como no hay coro y como yo sé cantar, porque empecé a cantar en el coro polifónico de Merlo con el profesor Miguel Villagra. Y ahí aprendí a cantar. Entonces después, cuando vine acá a la parroquia y no había coro, bueno, cantaba yo. Es decir, en la misa siempre, cuando no hay coro, siempre hay alguien que tiene que llevar la voz cantante, como quien dice, para que la gente después acompañe. Entonces hago ese otro ministerio también. Y bueno, repito, como estoy jubilado, también vengo, coloco todo el altar, ¿no? que todos los ornamentos y todas las cosas, enchufo los micrófonos, hago todo, ¿no? Llamo a los lectores y qué sé yo, termina la misa, bueno, agarro y hago todo, también cierro todo, guardo todo y después me voy. Así que también ahí hago de sacristán, que es el que tiene que hacer toda esa tarea. Bueno, eso lo hago todo, pues, vamos a decir, con mucha devoción, con muchas ganas, porque ya van un poquito más de 40 años que estoy en esto, ¿no? Y bueno, y me encanta y me gusta. Es decir, esa devoción es un don, digamos, un regalo que me dio Dios para que lo haga, porque todos los ministerios y todas las cosas que hacemos buenas en la parroquia y fuera de la vida cotidiana también, ¿no? En las especialidades, en lo que cada uno tiene, son todos dones de Dios que nos da para que, no solamente para uno mismo, sino que lo principal es esto, ¿no? El servicio a la comunidad, ahí está la clave, ¿no? Todos los ministerios y todos los dones son para poner al servicio de los demás, ¿no? En este caso, para que el servicio consiste en ayudar a la gente para encontrarse con Dios, que es lo más hermoso que hay. Por eso la comunión, dar la comunión es algo muy lindo, muy hermoso, porque la frase esa de Jesús que está en el Evangelio, que dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna, ¿no? Ahí está la gran clave, es decir, la vida. La comunión es como la comida para el cuerpo, es el alimento espiritual más importante que podemos recibir en la vida para la vida presente que tenemos ahora en la actualidad, que nos vivifica, ¿no? La comunión, vamos a decir en forma corta, digo, nos vivifica
ahora, ¿no? Y nos da esa vida, nos da un principio de la vida eterna, digamos, y después, bueno, si somos perseverantes hasta el último día de nuestra vida, alcanzaremos la vida total, de la vida eterna, también siempre cumpliendo la palabra de Dios, viviendo como Cristo, a pesar de todos los defectos que a veces tenemos, vamos a decir así, ¿no? Porque por la bondad de Dios. Y también hago otra cosa más, ¿no? Que también es muy importante, que es llevarle la comunión a los enfermos. No solamente ellos, sino también los otros ministros, ¿no? En la medida que pueden, porque también trabajan y tienen sus ocupaciones. Nosotros estamos destinados para, primero al sacerdote, ¿no? Y después el enfermo, ¿no? Que quiere recibir la comunión. Periódicamente vamos llevando a todos los enfermos que lo solicitan la comunidad. Hay veces personas mayores que ya pasaron mucho tiempo porque no se pueden acercar a la iglesia para recibir la misa, ¿no? Reciben la comunión en su casa, lo cual para ellos es una gran alegría, porque muchos dicen, ay, si pudiera ir hasta la iglesia otra vez, ¿no? Gente que ha estado siempre en la misa, que añora venir al templo. Y bueno, de esa manera pueden recibir también la comunión y la palabra de Dios, ¿no? De parte de los ministros, que es también una obra muy gratificante poder servir y ayudar, ¿no? A las personas necesitadas en ese sentido. Vamos a decir así que es una tarea que alegra mucho el corazón, digamos, ¿no? Vuelvo a repetir un poco lo que dije antes, ¿no? Es un don de Dios, ¿no? Como que a todos nos da un poco, yo digo, como yo nunca imaginé que, porque esto empecé a los 39 años, ¿no? Y ahora tengo 80, ¿no? Así que nunca imaginé desde joven que un día iba a estar acá en San Antonio de Padua, en esta iglesia, haciendo esta tarea maravillosa. No la soñé, digamos, ¿no? Como siempre tuve fe, miré la parte de la iglesia, la parte de Dios, la parte del templo, la parte sacerdotal, la miré siempre con mucha admiración, ¿no? Y tuve desde niño, tuve fe siempre, ¿no? Tuve fe siempre. Pero nunca me casé, tuve familia y todo, pero bueno, un día surgió esto, ¿no? Un llamamiento de Dios a través de la iglesia. Dios nos llama a través hay veces a través de la iglesia.